979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romy, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino. Vos sabés que hoy está muy trabada Avenida General Paz. Justo en este momento se dio un choque a la altura de Emilio Castro en sentido hacia el Río de la Plata, así que hay demoras mano a Lugones, salir con tiempo. La Panamericana tiene retrasos, pero menos que ayer, Paulino. Vos sabés que está avanzando un poco mejor. Las demoras se ven a la altura del Camino del Buen Aire, mano a General Paz. Sí hay importantes retrasos en la autopista Perito Moreno, que son los que están bajando de acceso oeste, y los retrasos se ven desde Parque Avellaneda en sentido hacia la autopista 25 de Mayo. Ahora se suma un choque en el puente Pueyrredón a la altura de la calle Pedro de Mendoza, mano a la ciudad de Buenos Aires. Está reducido el tránsito, trabaja el SAME y siguen las demoras y contratiempos en el tren San Martín por problemas técnicos. El resto de los trenes, los subtes y el premetro a horario, Paulino. Impecable, Romy, un beso, gracias. Chau, chau. Hablemos de Boca un poquito a todo esto porque reapareció Úbeda. Sí, reapareció Úbeda después de su salida, lo hizo con Marcelo Palacios allí en Radio La Red, dio sus primeras declaraciones diciendo, bueno, que si bien entendía la situación y el por qué se había cortado el vínculo, la realidad es que él quería seguir, ¿no? Uh-huh. Y que habían cosas positivas que había dejado su paso por Boca, un poco más de 12 meses. Lo escuchamos. Dale. Y yo creo que tenemos la obligación de mirar todo el año transcurrido. Siempre la lógica dice que el resultado final es lo que termina marcando el destino, pero creo que hubo un proceso, lo que decís vos, los 14 partidos invicto que tuvimos, haber ganado los 2 clásicos, en el primer clásico la clasificación a Copa Libertadores y también haber terminado tercero en la tabla general, que nos deja posicionados para clasificar para la siguiente Copa Libertadores del año que viene, el posicionamiento de los chicos que jugaron en primera división, la aparición de Tommy, Aranda. Creo que hubo un montón de cosas positivas que en definitiva después al final se ven empañadas por el resultado final, pero que nosotros en el análisis que tenemos la obligación de hacer lo ponemos arriba de la mesa. El Changuito Ceballos fue uno de los que se despidió de manera muy emotiva, dijo casi que era como un segundo papá para él, por ejemplo, el paso y la relación allí que crearon. Y bueno, lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Ya un Boca que tiene que pensar directamente en lo que viene, teniendo en cuenta que el compromiso que tienen frente a O'Higgins será ya el 23 de julio, por supuesto el partido de ida, pensando en esos octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿De qué hablamos, Juli, en un ratito? Tengo para contarte qué va a pasar hoy con los mercados cuando abran a las 11 de la mañana y si querés le metemos el ingrediente que me pediste, qué pasa con la salida de las IPO preferidas. En el segundo semestre hay 200 compañías que van a salir a la bolsa, pero bueno, 3 principales que están detrás de la inteligencia artificial y de la tecnología, que están traccionando todos los indicadores y los índices bursátiles en Estados Unidos, que los 4, como te conté ayer, llegaron a máximos en el mes de mayo. Maravilloso, eso. Bueno, vamos a entrar en un lindo y después capítulo. Te voy a contar qué está diciendo la Secretaría de Finanzas y el Banco Central respecto a seguir comprando reservas. Esto tiene que ver con ahora ya no cumplir con una meta, sino con adelantarse a lo que puede pasar en el 2027. Sí, porque entre otras cosas estaba leyendo en una de las tapas de los diarios de esta mañana, de las que Juan José Creja, que me imprimo, que lo busco, etc. Espera que encuentre la tapa. Ahí va. Estoy buscando. Ya voy a llegar. Acá está, mira. Ya ahí está, encontré la tapa. La tapa de BAE. No, la tapa del cronista dice, el gobierno tiene dólares para este año, pero necesitará 65.000 millones en 2027. No, en realidad lo que pasa ahí, y esto ya lo explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, es ya tienen apalabrados el dinero que les falta para pagar deuda de 2027, pero hay parte de esa deuda que se va a corregir y va a ir aplazándose para más adelante. Entonces, el dinero que ellos tienen pensado que tienen que usar para pagar deuda ya está, si querés, apalabrado y por ende ya están calzados esos vencimientos. O sea, eso sería lo que le está despejando al mercado de capitales que tengan un problema. Muy bien. Está Augusto Ardiles, que es subsecretario de Inversiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ardiles, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buen día.
¿Cómo estás, Paulino? Buen día, gracias por la invitación. Faltaba más. Bueno, con Julieta Tarrés siempre solemos hablar acá en la mañana sobre los beneficios, lo que ocurre, los desembarcos de inversiones, RIGI, RIMI, Super RIGI, que se viene como debate, etcétera, con todo lo que ello acarrea, que de hecho ayer empezó el debate en comisiones también en la Cámara de Diputados junto a la ley de lobby. En cuanto al RIMI, ¿cuáles son los beneficios específicos de los que hacen inversiones en la Ciudad de Buenos Aires arriba de los, además, $150.000, entiendo? ¿O me equivoco? Bueno, tenés algunos tramos, voy a intentar resumirlo para que sea claro para la audiencia. Hace 2 semanas en la ciudad probamos lo que es la adhesión al RIMI nacional. Viste que en Nación tenés el RIGI como política, digamos, ya desde hace unos meses, y tenés el RIMI que se aprobó en marzo del año pasado. Okay. Desde la ciudad adherimos a este proyecto de RIMI, pero con algunas particularidades. Primero, creamos un registro propio para que estés o no estés en el registro nacional, puedas ser beneficiario de los beneficios que te da el RIMI local. ¿Qué es? Es exención a cero, mejor dicho, la posibilidad de tomarte gran parte de la inversión para la totalidad del impuesto al sellos, de impuesto al ABL, alumbrado, barrio y limpieza, y hasta un 25% en ingresos brutos, que son los 3 principales impuestos que cobra la ciudad de Buenos Aires. Bien. Tenés, como bien señalabas vos, un monto mínimo de inversión de $150.000, que de acuerdo a la escala de tu empresa, si es micro, si es pequeña o si es mediana, tramo 1, tramo 2, va aumentando. Y luego tenés algunas particularidades. Hay un régimen especial para microempresas con inversiones que se pueden tomar a partir de $100.000 e incluso inversiones que se pueden tomar de hasta $50.000 y son hechas con una lógica de eficiencia energética. Por eso tiene algunas particularidades adicionales este RIMI de la ciudad. ¿Qué significa? ¿Que tiene que tener paneles solares, que tiene que tener algo por el estilo? Tal cual, todo lo que sea generación de energía renovable, paneles solares, incluso baterías, generadores propios, pueden tomarse a partir de $50.000. En el caso de microempresas, pueden tomarse las inversiones a partir de $100.000. Claro, Augusto, me quedé pensando en lo que decís ayer en una columna que escribió o firmó el presidente de la Nación en el Financial Times. En uno de los pasajes decía que una de las ventajas de no regular la inteligencia artificial, o al menos la actividad en la Argentina, era que podía convertir a Buenos Aires, imagino que la ciudad de Buenos Aires, en un polo o en un centro de inversiones tecnológicas, por ejemplo, con la instalación de al menos un data center y después de todas las empresas proveedoras de esos servicios. ¿Es posible esto? Bueno, es posible. En la ciudad nosotros estamos trabajando en esa línea. En marzo de este año el jefe de gobierno anunció la creación del Distrito de Inteligencia Artificial, que va a estar en el histórico microcentro de la ciudad, donde básicamente lo que buscamos es aportar el máximo esfuerzo fiscal, que es 0 impuesto a los ingresos brutos, 0 sellos y 0 ABL, para toda empresa que se vaya a radicar en ese polígono geográfico en particular. Y a su vez aprovechamos 2 ventajas comparativas muy fuertes que tiene esta zona, Julieta, que es, por un lado, una gran conectividad física y de fibra óptica, así como el kilómetro 0 de las rutas nacionales está en el Congreso de la Nación. El kilómetro 0 de la fibra óptica en la Argentina está en el microcentro porteño, en la calle Suipacha, entre Mitre y Perón. Es a donde llegan todos los nodos de conectividad. ¿Qué significa esto? Tenés la menor latencia de conectividad de toda Latinoamérica. Excelente, o sea, la latencia es, para la audiencia, la distancia que hay entre el clic que yo hago y la respuesta. Así es, lo que demora en llegar la orden desde el lugar en que vos la emitís hasta donde tiene que ser recibida. Que esto, que muchas veces es milisegundos, a veces en materias, por ejemplo, de operaciones a distancia, con robots, que es una cosa en la que se vienen, son cuestiones que pueden ser vida o muerte, literalmente. Y lo que sí, permíteme agregar, Julieta, que nosotros estamos trabajando y vamos a sumar, y si Dios quiere vamos a poder contar en los próximos meses, es que en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular, y en el distrito, se va a dar la instalación de la primer computadora cuántica de gran procesamiento. Primera computadora cuántica, ya estamos hablando de computación cuántica como el mundo. ¡Wow! Claro, vos tenés 3 computadoras cuánticas, o sea, 3 empresas de computación cuántica americanas que tienen sus computadoras y sus centros de procesamiento atados a data center en Estados Unidos y en Basilea, porque es considerado material estratégico e incluso de gran capacidad de procesamiento para abastecer a la región. Bueno, la tercera, por fuera de Estados Unidos y por fuera de Basilea, se va a instalar en Buenos Aires. Es de una empresa privada. Desde la ciudad estamos colaborando básicamente para acompañarlos en todo el proceso, para que tengan las reglas claras, para incluso acompañarlos fiscalmente. Y estamos muy contentos de que esto se vaya a dar en el microcentro de la ciudad. ¿Es una empresa privada extranjera o argentina? Es una empresa privada extranjera.
Mira, no sabías nada ¿Es de de esto. uno de los grandes jugadores de la tecnología mundial? Así es. Mirá cómo lo dejaste, Así es. Paulino. Obviamente mudo. obviamente no de China, ¿no, Paulino? Está claro que viste una gran competencia China-Estados Unidos, estamos en la lógica, digamos, Estados Unidos. Está Ah. bien, pero una norteamericana, gran jugadora en el mundo de la tecnología. Que va a tener una computadora cuántica que va a procesar En Buenos datos. Aires. ¿Datos locales o datos internacionales? Es interesante porque no solamente sirve para procesar datos la computación cuántica. Ok. Sirve muchas veces, o sea, obviamente sirve para procesar datos, ¿sí? Primero sale de la lógica de la computación binaria, que es la que todos conocemos, ¿no? De ceros y de unos, y la que probablemente ustedes tienen también enfrente Sí. de su escritorio, como yo tengo acá ahora. La computación cuántica es una lógica mucho más probabilística. Es como si vos, para resolver una ecuación de cómo salir de un laberinto, en vez de empezar a hacer una prueba de error uno a uno de los caminos, tirás 15 o 20 variables a la vez. ¿Bien? Claro. Esto obviamente te significa una rapidez y una cantidad de ecuaciones que procesás por segundo que es mucho más alta que en la lógica binaria. Entonces, obviamente te sirve para procesar datos de cualquier tipo, pero también te sirve para hacer mucho más eficientes procesos. Claro. Ahora, Por me qued- ejemplo, te Sí. sirve para hacer mucho más eficiente las lógicas de tránsito, ¿bien? Ah. De semáforos inteligentes. Te voy a lo concreto, ¿no? Sí. O sea, en términos de Te políticas sirve para- públicas, podría actualizar la red de semáforos de una manera que descongestione, en virtud de la cantidad de Y lo autos puede que ir hay cambiando en distintos además, lugares. me imagino. Así es. Claro, es dinámico. Y otra pregunta es, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires y no en otro lugar de la Argentina? ¿Hay alguna condición, además de esto que explicaba sobre la conectividad? Bueno, primero, en la ciudad de Buenos Aires, como te decía, tenés la menor Sí, latencia. sí. Segundo lugar, ya tenés data center no de gran capacidad de procesamiento, como estás indicando, pero sí algunos que están en Parque de los Patricios y uno que se está instalando en Chacarita, que básicamente sirven como punto para levantar. Va a estar en microcentros, pero levantan y procesan a un data center que está a pocos kilómetros. Claro. Y tenés una conectividad energética también de primer nivel. Bien, en algún bien. momento se había aventurado con la idea de que se instale en alguna otra provincia para aprovechar, por ejemplo, La refrigeración. las externalidades positivas Claro. del gas venteo, claro, pero en el tiempo que demora muchas veces montar esa infraestructura era totalmente enemigo de la idea que tenía esta empresa de avanzar y poder empezar a operar durante este año. Ahora, Augusto, ¿es Peter Thiel? Corta la pregunta. No es Peter Thiel. Bien, porque estamos hablando de computación cuántica, información cuántica, es lo que va a cambiar el mundo y el paradigma mundial. Administra datos. Por último, en términos prácticos, para hacernos una idea de lo que viene en perspectiva en 5 años en la Argentina o 10 máximo, uno podría administrar el sistema de semaforización en virtud de la cantidad de autos y liberar el rojo, el verde ya no van a tener 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos de manera estática de corte, sino que podrías hacer que Santa Fe tenga 10 minutos hasta que haya un flujo de vehículos, por ejemplo, en una hora determinada, que te compensa hacer un corte de alguna de algunas laterales. Estoy diciendo una barbaridad, Augusto, pero solo para poner algo gráfico. ¿Qué otras cosas permitiría la computación cuántica? Bueno, pero es así, Paulino, en definitiva. No es No, aplicar correcto. la inteligencia al Estado, ¿viste? Es aplicar la inteligencia a todos los procesos del Estado. Después hay un montón de procesos en los cuales nosotros estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, que es incorporar inteligencia artificial intragobierno para que, por ejemplo, vos puedas tener planos aprobados en cuestión de, te diría, horas o días, cuando sean planos sencillos, de poca complejidad, que vayan acorde a código, y todo ese procesamiento que te van a hacer agentes de inteligencia artificial, después requieren poder conectarse y tener capacidad de procesamiento para estar en la red. Eso lo podés hacer con una capacidad básicamente de computación binaria o también utilizando las potencialidades que te da la computación cuántica. Déjame decir una cosa, Paulino, la computación cuántica y esta computadora en particular no solamente va a abastecer a la ciudad, sino que va a abastecer a la región. La ciudad de Buenos Aires con esto se sigue consolidando como centro financiero, económico y principalmente innovación, no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. Un enorme placer. A ustedes, chicos. Un Hasta la abrazo. próxima. Interesante, nos dejó todos como... Yo no sabía nada de esto. No, pues estamos contando un adelanto, un anticipo, o por lo Esto pronto es primicia. 2 neófitos, pero no lo creo, en particular por Juli, que de estos temas sabe mucho, Claro. que acabamos de encontrar un título sobre un aspecto que
no estaba estrictamente... Digámosle a los diarios que si lo usan, mañana no citen a los Acabo de Claro. pedir a alguien que me ayuda mucho, querido Bernardo, un gran abrazo. ¿Qué te dice? Que es politólogo, sabe de verdad, Sí. estudió, leyó, Y es sabe profe. de Este es el que compu sabe. también. También sabe de cuántico. Su Dale. papá hablaba de la computación cuántica. Imagínate lo que saben. Su papá. ¿Qué dijo? No, me acaba de pasar el contacto de las personas especializadas, Marina Huerta, Juan Pablo Paz, todos investigadores del CONICET, docentes del Instituto Balseiro, etcétera, que en la Argentina están haciendo mucho sobre esto. Siempre es el que me habla en cada comida que tenemos de amigos, etcétera. Prestale atención, hablemos de esto es lo que viene. Hay que invertir ahí. Bueno, apareció Julia auténtica. Sí, Hay sí. que invertir. Lo monetizó Muy bien. rápido. Sí, Dijo, enseguida, ya está monetizado. 8:50 en la mañana. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces. Y a veces, no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Prueba el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, buen día, señor. ¿Cómo está este viernes? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para vos también. Bueno, y vamos a contarles a todos que hoy tenemos chance de algunos chaparrones en la ciudad de Buenos Aires, principalmente dentro de un rato y hasta primeras horas de la tarde. Ahí es el periodo en que podemos tener algunas precipitaciones, así que a tenerlo presente. La máxima hoy va a rondar los 18-19 grados y el fin de semana vuelven las lluvias, con más chance todavía. Por ahora, lo más importante llegaría el domingo y se extendería hasta la primera parte del lunes. Así que esa es la información para los que pretendan hacer alguna actividad al aire libre sobre todo. Y hay alerta vigente en este momento sobre el centro sur de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa. Se están desarrollando lluvias importantes, sobre todo la franja centro-sur de la provincia en este momento. Hay valores de hasta casi 70 milímetros cerca de Coronel Suárez, así que son valores realmente significativos. Importante, Y sí. Y bueno, y con esto que vos comentabas también al principio de tu análisis sobre el fenómeno del Niño, bueno, sí, es muy correcto lo que vos decías porque, bueno, es inminente ya el fenómeno a desarrollarse en los próximos meses y el impacto que va a tener en la Argentina seguramente va a ser significativo. Hay que ver el impacto final junto con otros factores, pero esto es inminente, el fenómeno del Niño, para los próximos meses. Y habrá que estar atento. Eso implica, para dejarlo claro, temperaturas un poquito más cálidas, pero lluvias más copiosas. Sí, exactamente. Sí, especialmente sobre el noreste del país es donde se prevén las precipitaciones más importantes. Okay. Este fenómeno es claro en eso. Siempre hay precipitaciones por encima de lo normal con el fenómeno del Niño. Y además, a nivel planetario, eleva las temperaturas a nivel global. Así que es muy probable que el año que viene, si no es récord de temperatura a nivel global, va a estar ahí nomás. Abrazo, gracias ese. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Hay muchas cosas curiosas esta mañana, entre las cuales está lo que ha ocurrido con esta narcofuncionaria que sigue prófuga. Y mientras eso ocurre, narcofuncionaria, me refiero a la que era la titular del Centro Políticas de Género, etcétera, en la ciudad de Morón, en el municipio de Morón. El secretario de Seguridad defendió al intendente, pero la oposición dijo que tuvo contradicciones. Está
cerca de constituirse una comisión investigadora. Sigue prófuga hace casi 15 días, 27 años, le encontraron medio kilo de cocaína, se fugó con su pareja de 34 en Morón. Mientras tanto, hablando de estas cosas, ¿se acuerdan que había una mujer policía que hacía mucho contenido erótico, que por eso le inyectaron de la fuerza en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, fue detenida tras un choque fatal que ocurrió ayer. Le hallaron un arma y drogas en el propio vehículo. Nicole Verón, de ella habló, ex integrante de la policía de la ciudad, que fue detenida tras este choque múltiple ocurrido en la autopista Richeri que dejó un muerto. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un arma de fuego, sustancias ilícitas, todo esto en un BMW, que viajaba una ex policía que efectivamente hacía contenido erótico, ha hecho mucha diferencia económica, no hay duda, pero efectivamente además parece que estaba en el negocio de las drogas. O por lo pronto las consumía. Bueno, Julia, alguno de los tantos capítulos que planteaste, el que vos quieras, antes de lo que va a ser un poco la reflexión de las 9 de cada día. Te voy a abrir un interrogante. Hay 200 empresas que van a salir a la bolsa este año en Wall Street. 3 de ellas, son o están relacionadas de tecnología e inteligencia artificial. La primera es SpaceX, que ya tiene fecha el 12 de junio. Nada, falta la semana que viene. La evaluación de mercado estimada es de 1.8 trillones. ¿Cuánto va a costar cada acción según el estimado? $980 por unidad. OpenAI, que es la piedra angular de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, va a salir en el cuarto trimestre del año con un precio por acción de $925 con $1 trillón de capitalización. Y por último, Anthropic, que está casi en $1 trillón, la acción costaría 890, está por debajo de OpenAI. Y se espera para octubre de este año una salida a la bolsa. ¿Cuál es la razón por la cual estas compañías, principalmente las dos que están vinculadas a la inteligencia artificial, necesitan salir a la bolsa? Para poner un ejemplo, vamos a usar a OpenAI. Plata, supongo. Financiamiento. Sí, pero ¿por qué? OpenAI en su último balance ya informó que tiene compras hechas a empresas proveedoras, por ejemplo a AMD, por 1.5 trillones. Y factura al año 25.000 billones, o sea, 25.000 billions. O sea, tiene un descalce descomunal entre ingresos y lo que ya tiene comprometido pagar. Por lo tanto, tiene que salir a financiarlo. Claro, por eso se habla de burbuja. Entonces, son 25.000 millones de dólares contra 1.4, 1.5 trillones que tiene que pagar durante un periodo de tiempo con contratos que ya firmó. Si eso lo logra, si logra salir a la bolsa y aumenta mucho su capitalización de mercado, por lo que conseguiría ingresos y flujo rápido, no tendría problema. El punto es, ¿qué pasa si el mercado no lo respalda? Claro, porque por eso es un test. Sale a la bolsa y una vez que sale hay que ver cuántas personas están interesadas en comprar una acción que está muy por encima de las acciones tecnológicas. ¿Tenés $1, gordo? Es el momento de ponerlo, ¿eh? Sí, sí. $1. Yo espero aunque sea $1. En la billetera lo tenés en dólar. Podemos, 50 céntimos. Dale, cada uno. $2 tienen. Nos juntamos para... No. Yo sumo para uno. Claro, son $3 acá. Acá le decimos hacer una vaquita. Vaca también. ¿Ya le dicen vaca también? Ustedes hacen una vaca, ya es más grande. Se hace una vaquita. Nosotros somos bastante más austeros. Sí, es una vaca colombiana. No nos da. Una vaquita acá, una landa argentina, chiquitita. Bueno, pará, que el hablando argentino es muy importante. Mirá cómo sabes. Tiene una historia... ¿Sabés que hay cuatro tipos? Te cuento la historia. ¿Sabés que hay 4 tipos de? ¿Sabés que? Ahora, Argentina, Aberdeen Angus, Shorton y Hereford. Lo digo así rapidito, medio como borracho, pero queda lindo. Pero es verdad. Pareces el paisano que se tomó la damajuana y terminó en la ciudad, ¿no es cierto? No tengo en el contrato, no puedo contar chistes. Está bien. Okay. Tengo una pregunta para Julia a propósito del chat, porque mucha gente pregunta. Dice, buen día, Julieta, una gracias consulta. A los que están en el chat. Sí, claro. Sí, gracias por los likes también. En YouTube, que nos siguen, nos escriben. Es lindo, es divertido. Yo me lo llevo a casa y en vez de mirar una película de noche, miro como... Mira el chat. 1180-697-9, 1180-697-9 el WhatsApp. Así es. Dice, buen día, Julieta. Leandro dice, buen día, Julieta, una consulta. Cuando la inflación sea de 0.5, ¿el gobierno va a homologar paritarias de 1 o 1.3 para que efectivamente se recupere el salario? Muchas gracias. Sí, si yo supiera lo que va a hacer el gobierno de acá en adelante, directamente no me dedicaría a esto, sino invertiría todo en la bolsa. Pero no, hablando en serio, no sabemos qué va a hacer el gobierno con las paritarias, pero sí sabemos que una vez que la inflación llegue a esos niveles es porque no habría que hacer correcciones grandes de precios relativos, por lo que ya no importaría si hay aumentos salariales por encima de la tasa del mes de inflación, simplemente porque lo que se destina a salario no se va a destinar a otra cosa. El problema hoy es que estamos reasignando todo el tiempo dinero que sobra a distintas partidas y eso hace que por momentos haya aumentos en precios como salarios o en precios como
servicios públicos por la quita de subsidios, aumento de tarifas. con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, ya a las 9:03 en la República Argentina. Muy simple, muy sencillo, muy breve este viernes, que tiene todos los componentes que hemos hablado en términos del fin de semana pasado por agua que viene y las complicaciones en el tránsito. 15 ya finalmente accidentes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, muy cargada General Paz, no tanto Panamericana, y con mucha niebla en muchos lugares, así que manejar con mucha prudencia. Y tiene que ver con lo que está pasando en las escuelas, más allá de los paros, más allá de las cuestiones cualitativas, más allá del debate educativo sobre la profundidad del tema que implica para qué los chicos van a la escuela, qué materias le damos, qué materias no le damos,
cómo los instruimos, cómo hacemos para en la generación Google, que ya dejó de ser la generación Google, es la generación de la IA, la generación de la computación cuántica, eventualmente en los próximos 2, 3, 4 años. Hacemos que haya incentivo, apetito por estudiar, por crecer, por formarse, por aprender. Si todo está a la vuelta de la esquina, al final del camino es un clic. Busco, pongo, le pregunto, resuelve, responde. Cualquier aplicación. Y entonces me concentro en el comportamiento que tienen los chicos dentro de la escuela o lo que está sucediendo en las escuelas en términos de violencia, que es lo que llega a las escuelas pero que está fuera de las escuelas y también impregna a las escuelas. Y a mí hay cosas que me impactan, pero de manera determinante. Por ejemplo, lo que ocurrió con este alumno en Tandil que terminó fracturándole la mandíbula a un profesor, al cual lo tuvieron que operar de urgencia. En Tandil, insisto, un alumno le fracturó la mandíbula a un profesor una trompada. Una osadía manifiesta, digamos. Hagan memoria. ¿Alguien tiene algún episodio de esto, registro de esto en el colegio? De todos los que estamos acá, de los que están escuchándonos, de los que van en los distintos autos sintonizando la 97.9, los que están en su casa, los que están en el exterior, que nos siguen por YouTube, que nos escriben, los que se bajaron la app y nos están escuchando, los que están observando a través del canal 85 de Cablevisión, los que están en la 102.7 en Pinamar. ¿Recuerdan algún hecho donde en el colegio alguien le haya pegado una trompada al docente, le haya fracturado la mandíbula, lo haya mandado al hospital, lo hayan tenido que operar, intervenir quirúrgicamente? Todo esto sucedió en la ciudad de Tandil en las últimas 48 horas. Tandil. Más allá de eso, después están todo el resto de los hechos que hemos contado, narrado en los últimos tiempos. El último, uno de los más recientes, que uno lo encuentra en los diarios esta mañana, es un estudiante que terminó siendo apuñalada a la salida del colegio en Viedma y se encuentra bajo observación médica. La joven se encuentra bajo observación en el hospital Sati tras recibir una puñalada en el tórax en las inmediaciones de una escuela secundaria, todo esto en la provincia de Río Negro. Y eso probablemente tenga que ver con otra cosa, tenga que ver con la violencia externa que termina llegando, golpeando a la escuela porque es un estudiante que a la salida del colegio termina recibiendo una puñalada. Ahora, dentro del colegio están pasando cosas inéditas. Hemos mostrado imágenes que se han viralizado en los recreos de golpes, de situaciones de violencia extrema entre distintos docentes, adolescentes. Personas que además ninguno interviene, todos observan, filman, montan, complementan el espectáculo nefasto, el show que todas esas situaciones producen. Estamos perdiendo sentido de convivencia. Estamos perdiendo naturalmente la relación de autoridad. Hay una desintegración social creciente. Hay un desmembramiento societario evidente. Hay una inconexión entre una sociedad hiperconectada que vive en comunidad virtual creciente y la falta de vivencias comunitarias domésticas reales de la vida misma. Que uno lo ve en el tránsito, lo ve en los espectáculos deportivos, en el fútbol infantil, en las peleas que se dan incluso entre los adultos, en reuniones, en discusiones de consorcio, de entidades cooperadoras. Es gravoso, crecientemente gravoso. Yo pondría una lupa en estos aspectos. Estamos muy imbuidos del 2 más 2, 4. Recontra apasionados con qué vendrá en el futuro. Absortos por el mundo de la tecnología. Pero estamos mirando poco lo humano. Estamos mirando poco lo sencillo, lo simple de la vida. Cómo interactuamos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos desarrollamos, qué cosas hacemos, cómo empatizamos con el otro. Y la escuela, que debería ser el formador, está dándonos muestras inequívocas de una situación cada vez más gravosa. 9 y 8 en todo el país. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romy, ¿cómo está la ciudad a esta hora, 9 y 9?
Vos sabés que en estos momentos ya hay 3 peatones atropellados en distintos barrios de la ciudad. Uno es en Mosconi y La Carra, el otro en Riestra y Riverindarte y el tercero en Almirante Brown y Liberty. En los 3 puntos la circulación está reducida, hay demoras locales, transitar con precaución. Siguen los retrasos en Avenida General Paz en el enlace con Lugones hacia Autopista Ilia, mucho tránsito, sumado que hubieron choques más temprano, y lenta la autopista 25 de Mayo desde Parque Patricios en sentido al centro. Tren San Martín sigue con demoras, el resto de los trenes, subtes y premetro a horario, Paulino. Beso, Romy, como siempre, un placer. Chau, chau. Prioridad total, esta mañana de viernes. Bueno, España no pudo con Irak y ayer efectivamente Costa de Marfil le ganó a Francia, que se fue silbada. Entre las cosas de la previa de esta Copa del Mundo, mañana quiere jugar Argentina todo esto en el amistoso. Mañana a la noche, a las 9 de la noche. 9 el de la partido amistoso frente a Honduras, es ese compromiso. En Texas. En Texas, En correcto. Texas, sí. Frente a Honduras en Texas. Ahí ¿la vas a mirar, Juli, no? Sí, imagínate. Lo tengo agendado y todo. ¿Qué hace Juli un sábado a las 9 de la noche? No, justo viene mi familia de Mar del Plata, así que voy a estar ocupada. Mandale saludos. Sí, ahora cuando llegan les digo. Está muy bien. ¿Traen alfajores? No se trae más alfajores. No, dice, a mí no me van a traer. ¿Qué te va a Pero traer? ya no, claro, no se trae más, digo. Puede traer un Y si suéter. ahora los de Mar del compras Plata. acá. Claro, es verdad. También. Compré uno, no quiero decir mal, compré uno más grande, me mandaron atrás de lo de los pulóveres, no sé, en las calles, ustedes saben. ¿Uno más grande? Unos que son más grandes, Juan B. Justo. unos alfajores que son así de grandotes. Ah, no tengo idea. Sí, claro. ¿Te entendés lo que te Sí, sí. obviamente. No quiero decir nombrar, la marca. cuando lo nombré correcto. que manden 2 cajitas. Sabés que esos son de Balcarce. Ah, mirá. Son tremendos. Una marca muy conocida que empieza con G. Sí. No, pero esos son chiquitos los que decís vos, la de G. Pero ya hicieron unos mucho más grandes ¿sí? también. No sabía. Sí. Yo los traje a los chicos. Me ahora. mandaron ahí atrás a buscar y fui. Igual en de Mar del Plata hay un montón acá. Sí, ya está que antes cientos en de Mar- alfajores. Claro. No, pero no solo alfajores. Digo, Mar del Plata está colonizando buena parte. Sí. Se quedan con todo, ¿eh? Los familiares de Juli se quedan con todo. Sí, ya lo sabemos. Yo les dije, hay que invertir temprano. Ya vino la Font está acá. Sí. Ya está Sao, ya llegó, Habana, por supuesto. ¿Qué más Balcarce. hay? Tenemos varias marcas. Además tenemos marcas que no son gastronómicas, que copan la ciudad. Lucianos. Luciano, claro, emblema, exactamente. Habana del hace mundo del muchos helado. años, Antares. pero tenemos marcas que no son gastronómicas, como por ejemplo las de surf, que están en muchas ciudades de Latinoamérica. Correcto. Después tenemos... Un abrazo a Fernando Aguerre, Sí. el creador de Riff, el hombre que logró que el surf se convierta en un deporte olímpico. Le regaló la tabla a Barack Obama, vivió en Es California verdad. muchos años, está afincado allí en Chapadmalal, lo vi el Tiene fin de las semana. olas. ¿Viste lo que es ese proyecto? Olas de Chapadmalal son algo así como 150 hectáreas, son 3 loteos. Ya el primero está plenamente desarrollado, empiezan a construir a fines de este año. Es el primero entre la 515 y la interbalnearia que irrumpe hacia lo que es el auge de Chapadmalal. Va a ser un barrio, el primero en Chapadmalal que tenga gas. El resto de Chapadmalal probablemente tenga gas en algún tiempo si es que Camusi y los desarrolladores logran un acuerdo para llevar a Chapadmalal todo el gas que pasa por detrás. Está muy bien eso. Que va desde la ruta 88, que es el camino a Miramar. Gas tiene Miramar y tiene Mar del Plata, no Chapadmalal. De allí que vendría esta idea. Fernando toma el gas mucho más cerca de un caño que está en la zona de los barrios cerrados del sur de Mar del Plata, donde se instaló, radicó el famoso coto más grande de América Latina, Claro. de 30.000 metros cuadrados. Por suerte tienen gas, porque imagínate comprar una de esas chanchitas con gas Bueno, licuado, es una fortuna. La ¿Dónde? gente que vive en el sur, que no tiene gas natural, lo sabe. donde estoy yo, efectivamente, Vos ahí es compras de esas, eléctrico claro. o la chancha. Sí. Correcto, para la calefacción. y demás. En la estación Legazpi, en Madrid, donde está el matadero, ahí se pueden comprar alfajores de Mar del Plata. Varias marcas. Digo el dato para el que Es cualquiera un que multi, esté. un multi- Es como Constitución multimarca. ahí, pero... Luciano creo que tiene más de 40 locales en el mundo. Claro. Sao ya tiene uno en Barcelona. No, 3, tiene más, tiene 4 en casi el Madrid. doble, tiene casi 80 y pico. Y sigue abriendo. Luciano es una cosa que... Yo el otro día estuve en la fábrica con uno de los dueños y me contaba que habían abierto muchos en el exterior, pero como el costo de la apertura, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos es 5 o 10 veces lo que es abrir Correcto. uno acá, Exacto. prefieren seguir abriendo en Argentina. ¿Sabes cuál fue el más rentable de las franquicias que otorgaron? No. Bahía Blanca.
Y la Mirá recuperó vos. en 7-8 meses. Mirá vos. Tu ciudad, Juanito, Sí, Bahía sí, Blanca. va mucha Uno gente. podría pensar otro lugar, etcétera. Pero ¿no? ¿por qué va Tiene- mucha gente? Porque A ver. está la avenida Lem, tiene 2 pisos. Ah, La porque está avenida- bien ubicado. Sí, la avenida Lem es como si fuera, no sé. ¿Libertador? Sí, como si fuera, sí, o Santa Fe y Callao, o Ok. Cabildo y, Claro. y Juramento. Exacto. No sé. Una esquina así sería. Muy bien. Y tiene 2 pisos, es un lugar muy lindo y las chupaletas ahí son una locura. Sí, Mi bueno, hijo escuchen me arruina cada vez que está pasamos, bien. me arruina. Bueno, escuchen una cosa. Les puedo contar algunos temas judiciales y después nos metemos de lleno en algún diálogo sobre el tema del mercado inmobiliario. ¿Te Dale. acuerdas que habíamos hablado? Dale. Bueno, en principio Roberto Lavagna ayer pasó por los tribunales, declaró y finalmente dijo lo que siempre dijo. Acá no hay novedad. Lavagna habló de una cartelización en la obra pública en 2005 y eso lo eyectó del gobierno de Néstor Kirchner, ustedes recordarán. Le apuntó a Julio De Vido. Dijo que había un sistema de coimas integrales y que los sobreprecios eran, en vialidad, durante el kirchnerismo, en el medio de la causa Cuadernos, por la cual se está intentando dilucidar el marco de responsabilidades de los funcionarios intervinientes, había hasta un 20% de sobreprecio. O sea, efectivamente Lavagna ratificó en sede judicial todo lo que dijo durante los últimos 20 años. 20. Fue un osado, porque había que atreverse en aquel momento a decir estas cosas. Era Sí. Carrió que hablaba de el cajero, a propósito de Debido, y era Lavagna el que desde el gobierno, con el rango de ministro de Economía, no miró para otro lado y habló de la cartelización, dijo que eso había que terminarlo, finalmente el eyectado fue él, lo que nunca terminó fue la cartelización, y aquí conocemos la causa Cuadernos, donde efectivamente los empresarios dicen que pagaron lo que pagaron, los que cobraron dicen que cobraron, los que llevaron dicen que la llevaron, y los que terminaron haciendo el desfalco en temas del sector público, intentan defenderse frente a una evidencia harto concluyente que da la impresión que va camino a generar un fallo condenatorio para la multiplicidad de los implicados que tenemos. Así que efectivamente ayer me parece que es un día no menor. Por otro lado, el gobierno terminó echando de la aduana a Echegaray, que tenía cargo de planta, al ex titular de la AFIP, por una condena que se ratificó en el día de ayer. Y efectivamente en ese contexto llevaron a Echegaray. Un hecho bastante curioso porque Echegaray termina siendo condenado en la causa Oil Combustibles, pero Cristóbal López y Fabián de Sousa, que incluso tuvieron prisiones preventivas, fueron absueltos. Muy curioso. O sea, el de AFIP terminó condenado por los supuestos beneficios a alguien que eventualmente se quedó con impuestos automáticos que nunca giró al Estado. Aquel que debió controlar que no suceda terminó preso y aquel que cometió el ilícito terminó libre. Sí, de raíz. Absuelto de culpa y cargo. Y esto no es una defensa de Echegaray, por el amor de Dios. No, pero además no ¿Está devolvieron el patrimonio, que es del Estado. Entre otras cosas. Sí. Correcto, efectivamente. Bueno, y después en la cuestión Agostina, hay novedades muy importantes en cuanto a su femicidio, porque hay un segundo detenido por encubrimiento agravado. La causa entró en secreto de sumario. Se trata de un amigo de Berrelier que vivía en la casa donde la mataron. Había intentado despegarse. Osvaldo Facheta es el nuevo detenido. El abogado dijo: esto hacen los fiscales cuando no tienen que hacer. Pero la verdad es que la situación es bien gravosa. Ayer rompió el silencio la abuela de Agostina Vega, cargó contra el papá de la adolescente, dijo que tiene denuncias por violencia y por abuso desde cuando la chiquita tenía 4 años. Elizabeth aseguró que también que el primer detenido por el asesinato de la menor de 14 años no actuó solo. A mi hija le hicieron esperar 5 horas para radicar incluso la denuncia. Habló sobre su hija, que efectivamente ayer, después de múltiples especulaciones, estuvo en el velatorio, donde además se vivieron momentos de mucha tensión entre los familiares paternos y maternos. Restos que fueron enterrados después en una ceremonia privada en el cementerio privado Colonia Tirolesa. Berrelier sigue bajo cuidados psiquiátricos en la cárcel. Ha sido sujetado, por distintos brotes. Le van a hacer peritajes. Por el escándalo, el intendente Pacerini exigirá el control de antecedentes penales a todos los empleados municipales. Recuerden que fue eyectado. Efectivamente hubo cambios. Efectivamente renunció el concejal que apañaba al propio Berrelier. Todo esto ante la previa de una sesión en el Consejo Deliberante que lo iba a eyectar, lo iba a expulsar. En un caso donde la autopsia ha revelado que Agostina fue ahorcada y cuyos detalles definitivamente son macabros, en un contexto además que tiene múltiples consecuencias para, suponemos, varios de los involucrados e investigados. Es un tema que no cesa, que no se apaga, que tiene novedades casi cotidianas
más allá de que efectivamente nada va a devolver la vida, está claro que impartir justicia y con una pena ejemplar frente a tamaña barbaridad a la que hemos asistido todos, tal vez haga que alguien pueda dormir un poco más tranquilo, después de todo lo vivenciado y todo lo ocurrido de lo que hemos contado. 9:19. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now. 97.9. Magdalena Tato es presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y con ella queríamos conversar esta mañana. Juli. Sí. Magdalena, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerla. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez la saludan. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día. Un placer saludarlos como siempre. Lo mismo digo. Bueno, en principio el mercado inmobiliario tendió a frenarse definitivamente en 5.000 más menos operaciones por mes, que es lo que registramos en abril y también en marzo. Lamentablemente creo que la perspectiva es que sigan bajando las compraventas porque bajaron muchísimo las hipotecas. Ah, claro. La desaceleración de las hipotecas la venimos viendo desde fin del año pasado. Este mes, el último informe que sacó el colegio, quedamos empatados con el mismo mes del año pasado en compraventas, pero la caída del 50% de las operaciones que se hicieron con crédito hipotecario, lamentablemente lo que nos hace prever es que por ahí las próximas mediciones de compraventa den un poco más bajo. O sea que usted estima que efectivamente el freno del crédito hipotecario, no hay duda, le va a pegar al mercado, y por eso hasta Sturzenegger habla de cierta preocupación por la dinámica de la construcción. No habla de la industria, no habla del comercio, que también están con números negativos, pero sí la construcción, porque es altamente demandante de mano de obra no calificada y por lo tanto, en general, cuando crea empleo, saca de la zona de pobreza o indigencia muchos sectores. Exactamente, y está muy frenado. El argentino cuando hay crédito lo toma. Entonces este desacelere, si bien bajaron las tasas, subieron las calificaciones. Entonces se ve ya hace varios meses, este mes fue como un impacto muy grande, y al bajar, la existencia de crédito siempre genera lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso, que replica, inicia con una compraventa con hipoteca y replica en operaciones sin hipoteca. Por lo tanto, por eso creemos que la perspectiva es que siga en baja. Fue un buen mes, pero creemos que va a seguir en baja. Y en términos geográficos, ¿es cierto que Palermo se consolidó como la vedette y ahí están los registros de las operaciones inmobiliarias más caras, porque es el metro cuadrado más caro hoy de Buenos Aires? Sacando Puerto Madero, quiero decir, ¿Palermo superó incluso a Recoleta y está por encima de Belgrano y Núñez? Nosotros medición geográfica todavía no tenemos, estamos camino a eso, ya estamos muy cerca, seguramente lo sorprenderemos en los próximos meses. Pero también Palermo se consolidó hace tiempo ya como uno de los barrios más caros, le ganó a Puerto Madero hace bastante. Sí, y un barrio que está, que hoy todavía no lo vemos en el mercado del usado, pero sí está creciendo mucho en lo que es desarrollo, es el corredor norte de lo que sería Libertador hacia Belgrano Núñez, que en un momento se llenó de oficinas. Uno sale del túnel de La Pampa yendo hacia provincia de Buenos Aires y está lleno de edificios de oficinas, y ahora con el polo de la innovación y todas las universidades que van a instalarse en esa zona, hay mucho desarrollo inmobiliario y los precios de los terrenos ahí son altos. Claro, sí, me contaron eso de Saavedra. Ahora, te quería preguntar si esta baja impositiva de ganancias sobre la renta, sobre los alquileres, genera un incentivo para aquellos que tienen dinero ahorrado y por ahí se puedan volcar a la compra de una propiedad. Yo creo que no sé cuánta gente que hoy tiene propiedades en alquiler, efectivamente la tenía declarada de esa manera. Claro. ¿Por qué? Porque en un momento el incentivo era, bueno, si facturan el alquiler, te lo podés descontar de la retención de ganancias. Claro, el inquilino descontaba. Y era tan baja la incidencia que la mayoría de la gente ni se molestaba. Por ahí, para mí, sumó más que si tenías hasta 5 departamentos, porque acordemos también que dentro de nuestra idiosincrasia, asegurarte la vejez es por ahí tener 3, 4 propiedades que tenés en alquiler. Correcto. Mientras más chica la propiedad, más alto el alquiler del metro cuadrado, tengo 4 monoambientes, y con eso me aseguro un buen pasar. Cuando le sacaron ingresos brutos, creo que es hasta 5 propiedades no pagás, bueno, ahí sí te da más opción. La verdad, yo creo que el tema del impuesto a las ganancias no afecta tanto en lo que es locación de vivienda de la gente de la media común, ¿no?
Está muy bien. Pero igual toda baja impositiva siempre ayuda. Este año tuvimos la baja del impuesto de sellos, Correcto. que hasta operaciones, Capital Federal es una de las jurisdicciones que más alto impuesto de sellos tiene. Nosotros tributamos el 3.5%, y en operaciones de hasta 226 millones de pesos, o sea, es un lindo departamento, 3-4 ambientes, tributás el 2.7%. Y si es tu única vivienda, no tributás. Entonces, esta diferenciación de alícuota sí trajo un beneficio real al que quiere invertir, porque si yo en la dinámica de compro chicos para alquilar, porque me es menos complicado alquilarlo y recibo más plata por metro cuadrado de alquiler, y además voy a pagar una alícuota menor de sellos, Claro, correcto. y me invita a, bueno, compro. Magdalena, antes de despedirla, ustedes tienen en general las jornadas que se llaman Cuidá lo Tuyo, etcétera, que creo que la hacían los sábados en general, y entiendo que es este sábado. Básicamente ahí, de manera gratuita, en Parque Patricios, creo que lo hacen. La gente puede acercarse y qué cosas aseguran los escribanos rápidamente, si usted me tuviera que dar 3 o 4 ejemplos que pudiera ser beneficioso. Todo vecino de la Ciudad de Buenos Aires, esto es lo más beneficioso que va a recibir el vecino. Va a poder afectar a protección de la vivienda o bien de familia para los que ya tenemos cierta edad en forma absolutamente gratuita. Con un escribano, si va a Uspallata 3160 de 10 a 3 este sábado, se va con su casa protegida de ahí. Y después, si tiene cualquier duda, creo que recetas de cocina no estaríamos contestando, pero cualquier duda puede acercarse y preguntarle gratuitamente a un escribano. Y si no tiene duda o cree que no tiene duda, va a haber 2 charlas informativas. A las 10:30, Casa Protegida Garantía Posible, y a las 12, una que hacemos revival porque siempre es taquillera, Casados, Juntados o Confundidos, sobre los efectos de los nuevos estados de familia. Estamos unidos en convivencia, estamos casados, somos pareja pero no convivimos. Familias ensambladas. ¿Qué efecto tiene también? ¿Qué efecto tiene en el patrimonialmente en las parejas y cuando uno de los dos ya no está? Gracias, Magdalena. Un saludo, un beso. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos. Por cierto que ha muerto el Indio Solari y eso irrumpe en escena y se ha convertido en el título periodístico a esta hora de la mañana. Efectivamente, la averiguación causales de muerte, el indio estaba atravesando el mal de Parkinson. La UFI-2 de Ituzaingó dispone actuaciones, nada indica o señala otra causa de muerte. Lucio Ezequiel Rivero es el fiscal que está trabajando. Esto me dice el equipo de producción. Bueno, en cualquiera de los casos, el Indio Solari falleció esta mañana. Lo habría hecho en su casa a los 77 años. Las versiones son múltiples de cómo habría ocurrido. Es un ícono de la música nacional, por supuesto, no hay duda. Acompañó a muchas generaciones durante los últimos 40 años. Los Redonditos de Ricota fueron un emblema en los 90, 80. No soy muy amante de la música en profundidad como tantos otros que podrían al frente de un micrófono hacer un recorrido mucho más rápido del que podría hacerles quien les habla sobre el Indio Solari, pero sí recuerdo cantidad de amigos. El último de los recitales que dio en Olavarría terminó en una situación que fue trágica, recuerden ustedes, pero no fue hace tantos años, hace menos de 10 años creo, 2017, 2017. Después de ello se conoció la enfermedad, él lo transmitió, él dijo que ya no podía subir a los escenarios, que había cosas que ya no podía hacer, dio algunas entrevistas, tenía una posición política muy concluyente, ustedes lo recuerdan. En cualquiera de los casos no fue alguien que no tuviera una participación en el debate público. Insisto, fue un ícono, un emblema de la música nacional. Su vida se apagó. Falleció esta mañana, 9:28. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky
En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Extra Gas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, ya a las 9:30 en toda la República Argentina. Está Delfina Celicini en línea, que es colega periodística. Delfina, primero, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día, buena mañana. Hola, ¿cómo estás, Paulino? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, ayer hubo un debate en el Senado apasionante, con muchos altercados, con distintas circunstancias, con elementos que describen un poco cómo está la dinámica política, incluso en el Senado, incluso de puertas adentro del oficialismo. Pero lo cierto es que se aprobaron 74 pliegos de jueces, entre los cuales estuvo la propia María Verónica Micheli, que va a tener que asumir, o podría asumir, el Tribunal Oral Federal 3, yo creo que el presidente no va a firmar nunca el decreto, pero en el contexto de todo esto se dio una particularidad, que es la incorporación de un pliego de alguien que en el medio de la interna nadie podría mirar de otro modo que no sea como una imposición de Karina Milei hacia el sector de Santiago Caputo, que era hasta acá el que tenía la hegemonía en la administración de la negociación de los pliegos de jueces y en la relación con la justicia, con Amerio como viceministro de Justicia de la Nación, que tiene que ver con la mujer del ex jefe de gabinete de Cuño Libarona, muy enfrentado a Sebastián Amerio. Tal cual. Bueno, fue así, un poco por su propio caos, el Poder Ejecutivo, el gobierno, el oficialismo en el Congreso, en el Senado, terminó generando todo este berenjenal que no tenía previsto, y te digo, fue una sorpresa tanto para propios como para aliados. Te cuento un poco qué pasó y cronológicamente, porque es un poco difícil también de transmitir bien cómo se dieron los hechos. Así como vos decís, Yamil Susana Bernan es la mujer de quien fuera el primer jefe de gabinete de el ex ministro Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, claramente. Es la mujer, Yamile Bernan, de Diego Guerendiaín. ¿Qué pasó? Esta mujer hoy actualmente es jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, número 8, que es aspirante a la Cámara, a la misma Cámara, es una instancia superior. Correcto. Bueno, por disputas políticas, ya todos sabemos, esto es como historia antigua, pero se vuelve a poner sobre la mesa en esta discusión. Sebastián Amerio, el viceministro, quien era viceministro de Justicia, hoy Procurador General de la Nación, tuvo un fuerte enfrentamiento con Cuño Libarona, que terminó, de hecho, en mayo del 24, en la salida del primer jefe de gabinete de Cuño Libarona, Diego Guerendiaín. ¿Qué había pasado en ese momento? Bueno, Cuño Libarona lo impulsaba a Diego Guerendiaín como el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Correcto, está muy bien. Que termina siendo, en ese momento, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Esta disputa le cuesta un poco el cargo a Diego Guerendiaín, que termina renunciando. Dice, ok, yo me voy. En ese momento él alega cuestiones personales, pero el enfrentamiento persiste.
Hay todo un derrotero después en el sector judicial. Hoy el ministro, por supuesto, ya sabemos, es Juan Bautista Maíquez. Sebastián Amerio se termina yendo de ahí. Santiago Caputo termina cediendo ese lugar, pero la disputa persiste. ¿Qué pasa? Yamil Susana Bernan, mujer de Diego Guerendiaín, es una de los 74 candidatos aspirantes a un lugar en la justicia. En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión se habían consensuado tanto en el oficialismo, tanto con la oposición, que se iban a tratar 50 pliegos. Pero ¿qué pasa? En esa reunión de labor parlamentaria se había dicho un número, 50. No quién pero es. la lista final no estaba. Claro. Entonces, ¿qué empezó a pasar en el oficialismo? En el oficialismo empezó a pasar de madrugada llamados, quién entra y quién no entra. Ayer mismo. Antes de la sesión. Correcto. En la reunión de labor parlamentaria fue el miércoles a las 6 de la tarde. Eso, correcto. La sesión estaba prevista para el jueves a las 11 de la mañana. Durante la noche, esta lista de 50 se empezó a tocar. ¿Quién entra, quién sale, quién entra, quién sale? Bueno, una fuerte disputa, obviamente. El equipo de Santiago Caputo, ese costado de la interna, quería sacar a Bernan, entre otros también sacar a Emilio Rosati, que es el hijo de Horacio Rosati, que también es aspirante a uno de los cargos en la justicia. Toda esta situación generó un caos. ¿Y qué terminó pasando? Karina Milei terminó diciendo, entran todos los pliegos con despacho de la Comisión de Acuerdos. Entonces, no hay especulaciones sobre quién entra y quién sale. ¿Qué pasa con esta situación de quién entra y quién sale? Si todos tienen dictamen, te preguntarás. Bueno, hay muchas dudas en el oficialismo sobre cuándo el gobierno va a volver a tener la capacidad política de abrir una nueva sesión y de aprobar los pliegos. Todos sienten que en cualquier momento la situación se puede volver a pudrir. Entonces, ¿qué pasa? Todos querían entrar en esta primera tanda de 50 pliegos. Esa es un poco la explicación. Porque entraron todos y terminaron votando 74, incluso el pliego que pedía el propio Ejecutivo retirar. Exacto. Y ahora voy a eso. ¿Qué pasó? En la sesión, como en la reunión de labor parlamentaria, que brevemente explico, es una reunión de jefes de bloque que se define qué se va a tratar en la sesión y cómo. Entonces, en la reunión de labor parlamentaria se había dicho otra cosa, eran 50 pliegos. En la sesión, el oficialismo trae 73. Esto fue media hora antes de la sesión. Real, o sea, literal fue así. Sí, correcto. Media 10 y media cuando la sesión era a las 11. Exacto. Se pone se manda un listado, eran 73. La oposición empieza a decir, durante la sesión, no puede ser. Habíamos acordado que eran 50, que el listado era reducido. Nos pasaron ese listado ayer por la noche y eso después empezó a tocar. No sabíamos qué íbamos a tratar. Hoy ese listado ascendió a 73. ¿Qué pasó? No puede ser, no se respetan los acuerdos. Hablaron de traición parlamentaria. Bueno, a la oposición le encanta también. Aprovechó el momento era su momento para hacer teatro y para reclamar desprolijidades del oficialismo y por supuesto también para hacer lo que terminaron haciendo, que es incluir el pliego de Verónica Micheli, cuñada de Alcona Damón, que el presidente había objetado en su momento por ser pariente de un periodista que lo investigó. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si entran todos, que entren realmente todos. Entran los 74, no los 73 que me pasaste. Y ahí fue que el gobierno terminó cediendo. Patricia Bullrich en algún punto dijo, bueno, no tenemos manera de salir de esta encrucijada que nosotros mismos nos con lo cual dijimos. aceptó las condiciones. Aceptaron las condiciones y terminaron aprobando los 74 pliegos. Yo creo, como vos decís, que el presidente va a terminar, no va a emitir el decreto de nombramiento de Verónica Micheli, o por ahí lo termina emitiendo, no lo sé. Ayer en su festejo de la sesión habló de 74 pliegos y celebró la totalidad de estos ascensos judiciales.
¿Podemos tener una Correcto, sorpresa? está bien. Tal vez. A mí me llamaría la atención que se hayan metido en semejante lío político con el desgaste que implicó para después no hacer nada. Pero bueno, todo puede pasar. Lo gracioso también es que Patricia Bullrich, que es la jefa de bloque, se abstuvo de rechazar el pliego de Micheli y en su discurso en el Congreso, en el recinto, Sí. cuando contó que se iba a abstener, dijo claramente, que es algo que no creo que nadie en el oficialismo había reconocido, que ella no quería, que se diferenciaba del oficialismo porque no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una cuestión familiar. Esto es exacto lo que dijo. Es decir, Concluyente. reconoce que el Concluyente. veto Es por de ser Milei cuñada de. es por ser pariente. Una locura y por lo cual hemos hablado hasta el hartazgo en los últimos tiempos. Delfina, has contado y has narrado con lujo de detalles una historia, una película, casi una novela de lo que sucedió ayer. Lo quería en ese contexto, lo has hecho de manera brillante. Simplemente gracias porque nos has puesto un poco de contexto, les has sumado todo lo que pasó a estos pliegos que al final del camino son muy importantes. El gobierno se anota un triunfo judicial muy relevante, nombrando Lógico, jueces sí. después de mucho tiempo en tribunales que estaban vacantes y en un nivel de vacancia inédito para la justicia argentina, como el 37%. Desde el 83 hasta acá jamás tantos vacantes. Tal cual, Paulino. Es que es eso, Gracias. lo Perdón, que sí. decís es impresionante. No, es que es así. Incluso en un triunfo político de gran magnitud, que es aprobar una cantidad de pliegos que no se habían aprobado en esta magnitud desde el regreso de la democracia, el oficialismo termina teniendo como esta manchita política y por su propia impericia. Así que, es extraño. Pero bueno, te agradezco el tiempo. Hasta la próxima, Delfina, como siempre. Bueno. Gracias, te seguimos leyendo. Luego, Un chau, beso. chau. Delfina Celicini, periodista, narrando la novela del Senado de ayer.
Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, ya a las 9:45. ¿Cómo están los mercados a esta hora, Juli? Asia cerró en baja, con algunas excepciones. Esto llama la atención porque venía bien, Asia venía bien, pero bueno, todavía no está resuelto el tema de la guerra. Hasta que no haya paz, probablemente veamos esa volatilidad. Europa todo en verde, salvo dos índices pequeños que no hacen al amperímetro de todos los índices, de toda la base de los índices. Y ahora sí América, que es lo que nos importa, porque a las 11 abren los mercados. Tenemos al S&P subiendo 0,4%, siguen máximos históricos porque está por encima de los 7.580 puntos. El Nasdaq también superó el máximo histórico de los 30.000 puntos, pero abriría con una baja de 0,5. El Dow Jones sigue en alza, 1,7, es el que más fuerte, dice fuerte compra, dicen los portales de análisis financiero, con también récord histórico con 51.600 puntos de récord en la historia del índice. El Russell 2000 también superó su propio récord histórico y está también en alza 1,5. La volatilidad sube fuerte, pero baja el dólar. Eso es una buena noticia, quiere decir que el dólar contra las otras monedas no se encarece, pero está en niveles estables, o sea, no cae demasiado, tampoco sube por encima de las demás monedas. Es momento de compra según los portales, o sea, hay demanda. Y por último tenemos la volatilidad en baja, Bovespa en baja fuerte, casi 2,5 abajo, pero el Merval hoy estaría subiendo a principio de la primera rueda. Bueno, con lo cual estamos en una perspectiva de un viernes con comportamiento errático hasta acá, sí, sin nada definido, heterogéneo, como nos gusta decir. Muy bien. Sí. Maquinaria agrícola, mayo detuvo el entusiasmo con una caída del 13,6%. Venía creciendo muy fuerte, título de BAE Negocios esta mañana que no habíamos contado. Mientras tanto, tanto La Nación como Clarín como Cronista en tapa marcan que la firma suiza socia de Manzano se queda con las estaciones de servicio de Shell, cosa que contaste muy bien, Juli, ayer por la mañana. Raizen firmó la venta a la suiza Mercuria y las estaciones de Shell cambian de mano, dice el Cronista. La Nación dice Manzano ya se quedó con las estaciones de Shell. Operación de 1.420 millones de dólares. Lo que no está definido es si le van a cambiar la marca, porque eso es clave. Si vos cambias, vos sabías que hay un estudio hecho que si vos le cambias la marca a la expendedora de combustible empieza a perder ventas, porque claro, uno correcto. Está acostumbrado o Es está cierto. asociado a esa marca. Es cierto, correcto. Veremos. Se habla mucho hoy de la muerte del Indio Solari, es el título que irrumpe en escena esta mañana, a los 77 años en su propia casa. Se va a hablar mucho, insisto, de la muerte del Indio Solari. Ayer hubo 2 episodios mortuorios también importantes en el mundo del espectáculo y del deporte, porque falleció a los 92 años Chunchuña Villafañe, figura Chunchuna Villafañe del espectáculo, sin duda. 82 años. 92 años. Una actriz descomunal, una fuera de serie. Y también se le dio el último adiós a el Nene Sanfilippo, un crack, un goleador, ya eterno, un hombre que hizo muchas polémicas en la tele, ustedes recuerdan, José Sanfilippo, pero ayer se le dio el último adiós, fueron los amigos, los familiares y demás. Entre tantos temas, insisto, imbuidos esta mañana de la muerte de un ícono de la música popular que estaba atravesando un Parkinson que lo había reducido mucho en su margen de maniobra, como ustedes recuerdan, al Indio Solari en los últimos tiempos. Paulita, mientras tanto, de cara a lo que se viene por Argentina, con Argentina. Con Argentina, exactamente, una actualización acerca del tema de las lesiones. El Dibu va a atajar el 16 frente a Argelia, está soldando el huesito ahí de la lesión, así que sí, va a atajar, no hay ningún problema, y está realizando ejercicios con la mano izquierda, así que bueno, está avanzando en eso. Nico Paz, un golpe en la rodilla tenía, va a ir sumando intensidad a medida que vayan pasando los entrenamientos, sigue diferenciado, es cierto, y en teoría, el domingo, día post partido amistoso de Argentina frente a Honduras, estaría entonces ya uniéndose al grupo para trabajar a la par del resto de sus compañeros. Leo Paredes, que está cerca también de integrar entonces ese grupo, de volver a trabajar a la par. Y Julián Álvarez, ojo, recibió un tratamiento de plasma rico en plaquetas. ¿Para qué? Para reducir la inflamación que tiene en el tobillo. Esto hace que la recuperación sea un poco más rápida, y habría tenido trabajos primero en gimnasio y luego una carga leve de trabajo, así que todo parece indicar que el tratamiento estaría entonces funcionando. Lionel Messi va día a día, descartado para el partido frente a Honduras. Van a ver si puede tener unos minutos frente a Islandia, pero apuntando a que llegue entonces a ese primer compromiso. Una selección argentina que, recuerden, viaja hoy
a las 12 del mediodía a Texas. Muy bien. Cerca de 2 horas de vuelo aproximadamente. A las 7:15, rueda de prensa de Lionel Scaloni. Cerca de las 8 de la noche, entrenamiento. Y los primeros 15 minutos entonces abiertos a la prensa. Ayer en Río Negro hubo novedades porque Alberto Bretinle, que andaba por acá, se reunió con Luis Caputo y firmaron finalmente desde el Ministerio de Economía, se autorizó el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para modernizar el sistema de salud de Río Negro, 145 millones de dólares. Y además hay un segundo financiamiento que también va a estar garantizado para infraestructura productiva, prevención de incendios y gestión de riesgos climáticos. Sí, eso claramente lo pide la provincia, lo que hace el Ministerio de Economía es autorizarlo. Exactamente, y es un crédito de financiamiento internacional. Exacto. Con años de gracia, entiendo, y muy baja tasa. Sí. BID. Bueno, San Juan aprobó una ley de financiamiento y Marcelo Rego, mientras tanto, el gobernador va a salir a tomar deuda para reactivar obra pública. Bien. Porque hay mucha demanda en San Juan por el crecimiento y la explosión que puede tener la minería, de la infraestructura que tiene que cobijar ese desarrollo, ese desenvolvimiento. Claro. Es infraestructura productiva, ellos te van a aclarar eso, Exactamente. San Juan, sí. Bueno, el gobernador celebró la aprobación, aseguran que va a generar unos 6.000 puestos de trabajo directos. Mientras tanto, en Santa Fe ayer votó la Cámara de Diputados a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado porque en el Senado se habían lisa y llanamente eliminado los cuidacoches. Sí. Se habían prohibido. Bueno, la Cámara propuso algunas modificaciones y en consecuencia, en esas modificaciones que introdujo, vuelve todo a la Cámara de Senadores. Y en la legislatura también, ayer en Diputados en Santa Fe, se suspendió una fiscal rosarina por demorar una causa por violencia de género. María Verónica Balari, integrante del Ministerio Público Fiscal, fue suspendida sin goce de haberes por 90 días por la dilación en una investigación que derivó en el femicidio de la enfermera Ailén Ojero, que había presentado denuncias contra su expareja Jonathan O'Mill meses antes de ser asesinada en febrero del 2025 en Barrio Belgrano, en Rosario. ¿Qué le están endilgando? Que frente a las denuncias, frente a la preocupación y el temor que había mostrado la mujer, frente a los hechos concluyentes que se habían logrado probar de amenazas explícitas de la expareja, no tomó cartas en el asunto y eso derivó esa inacción en que lo peor ocurriese, y es que efectivamente la mujer perdió la vida. 9:52. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en términos económicos? Semana que viene prestamos atención a canasta básica, a los precios de los alimentos principalmente y a la inflación de mayo que vamos a conocer el jueves. También vamos a tener datos sobre la actividad y qué va a pasar con las tasas en el Banco Central una vez que ya haya llegado a un nivel de reservas importante. Mientras tanto, en Santa Cruz hubo una nueva quema simbólica de recibos de sueldo por parte de los docentes, conflicto que no cesa. Vidal dijo, el gobernador, este gobierno no se va a esconder. En el mientras tanto, recuerden que hay una carpa de la familia policial que también está reclamando por mejoras de haberes frente a la Casa de Gobierno provincial. Hoy reaparece Mauricio Macri, lo hará en la ciudad de Santa Fe, 6:30 de la tarde, estará Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, también quizás vaya Rogelio Frigerio, va a haber representantes de Córdoba, Entre Ríos, otras localidades, el interior de Santa Fe, a propósito de la reconstrucción que imagina Macri para el PRO. Macri que ayer pasó por la legislatura porteña. Mientras tanto, Axel Kicillof mañana va a lanzar de Movimiento Derecho al Futuro Juventudes en San Martín. Todo esto en el sábado por la mañana. Kicillof, que viene tratando de acelerar también en su carrera presidencial, estuvo el miércoles, dicho sea de paso, en la provincia de Corrientes. Mientras tanto, en el oficialismo hay expectativas en torno a algunos anuncios que se podrían conocer esta mañana. Hay mucho beneplácito por el nombramiento que lograron de 74 pliegos de jueces en el día de ayer, incluso del propio presidente. Y hoy va a haber algunas reuniones muy relevantes en distintos ámbitos vinculados a la motosierra famosa en distintas dependencias públicas. Yo estaría atento a anuncios que podrían llegar la semana próxima. Y en particular hay algo que generó mucha polémica, no lo contamos, no lo hablamos, una pena, era casi un tema de primer orden, porque ayer Sturzenegger a última hora validó la idea de que las personas puedan, como ocurre en México, Distrito Federal, sacar registros de conducir sin rendir ningún tipo de examen. Exacto. O sea, ¿qué dice Sturzenegger? ¿Vos querés tener un registro de conducir? Bueno, papá, lo pagás, te lo llevas. Pero en realidad lo dijo de México, ¿eh? Es un error eso. Lo aclararon. Ah, que no lo quiere para la Argentina. No, él puso de ejemplo a México y el título fue ese que vos estás contando y después se dieron a explicar que no estaba hablando de eso, sino que estaba poniendo un ejemplo de cómo era en México la desregulación. Ah, o sea, que no lo quiere para la Argentina. No dijo eso. Al menos yo no lo escuché así. Menos mal. Okay. Bueno, menos mal. Perfecto. Entonces Él está hablando más de la desregulación en la BTV porque dice que las causas de accidentes viales tienen que ver
con el comportamiento humano y no con el auto, con la mecánica, pero que el 1% que explica los accidentes está siendo regulado y te hacen pagar por esa BTV cuando en realidad la responsabilidad de los accidentes es humana. Es cierto. Eso dijo en la entrevista. Punto, ¿eh? No, está bien, eso porque te entiendo a validar. Sí, la infraestructura tiene que ser mejor, ¿no? Porque los baches por supuesto no contribuyen, la falta de limitación, señalización, tampoco ayuda, ¿no? Sí. Correcto. Dos mensajitos. Que no haya autovías, que haya rutas. Perdón, Pau, dos mensajitos. Fabio me dice, no sabía que eras de Bahía Blanca, por mí, igual que yo, dice del barrio San Martín, un barrio al sur de la o sea, tenemos un amigo de Bahía Blanca que nos escucha. Sí. Gracias, querido. Vamos, Bahía Blanca. Y ahora vive en La Plata, así que un saludo grande, hermanito, que estaba tomando mate mientras nos escuche, que le gusta el programa. Qué grande. Genial. Bueno. Y Norma nos aclara también, a propósito de las noticias de los fallecimientos, que también falleció Marita Monteleone. Que, bueno, una persona excepcional. Para los que no saben, que me imagino que sí, es la que había grabado la voz del computador. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Y muchos locutores, la gran mayoría, a quien conozco a muchos, muy linda gente. Vos sos locutor, además. Sí, le hicieron un homenaje grabando ese speech. Así que... Muy bien, cosa que sucedió el miércoles, por cierto. Bueno, Paulita, lo último. En materia deportiva, hoy es el segundo juego de las finales de la NBA, los Spurs ante los Knicks. Los Knicks que van arriba en uno de los juegos, en el primero, allí en San Antonio. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Y si Miami va a estar bloqueado nuevamente como pasó en el primer juego de NBA. Recordando también que a las 12 del mediodía vamos a tener la segunda práctica de la Fórmula 1 allí en el Gran Premio de Mónaco. Ya Franco Colapinto tuvo acción en la primera práctica libre, terminó en la posición número 15, hay que decirlo. Y ojo que también hace pocos minutos se dio a conocer que el Barcelona recibió una invitación para jugar con River, un partido amistoso entre el 7 y el 8 de agosto allí en el Monumental. Está evaluando el tema de la pretemporada, van a hacer una pretemporada en Cataluña, luego se mueven a Inglaterra y están viendo si entra dentro del calendario. Fin de semana de final de Roland Garros, de actividad de Fórmula 1 y también del partido amistoso que tiene Argentina frente a Honduras, sábado 9 de la noche. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Maní King, pasión por la previa. ¡Ay, maní! Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now 97.9.